Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, don Artemio. En estos momentos estoy terminando de trabajar y mientras voy camino a casa he decidido escribir una historia familiar que hace meses tengo ganas de compartir con ustedes. Hace muchos años, ya casi 10, mi relación con mi abuela, esa relación abuela-nieta terminó. Y no en los mejores términos. Desde entonces solo aparezco cerca a su casa en ocasiones especiales, o si debo acompañar a mi mamá para que no esté sola en las inmediaciones de la casa, puesto que es un sector muy peligroso a consecuencia de la inseguridad. Por lo demás, evito así sea nombrarla. Y es que me recorre un escalofrío si pienso en todo lo que ella ha sido, lo que es y lo que podría ser, si así lo quiere. Eso ya lo entenderán a lo largo de mi relato. Mi abuela tuvo 12 hermanos, la mayoría ha muerto. Solo queda ella y sus 2 hermanas, las mellas, como les decimos todos. Sin embargo, una de las mellas, la tía Laura, no habla con mi abuela desde el año 65. Ni ella, ni sus hijos, ni sus nietos. Conozco a la tía Laura porque es la madrina de mi mamá, y a pesar de las diferencias que ella tuvo o tiene con mi abuela, nunca dejó de lado a mi mamá. De niña yo pensaba que la tía Laura era otra de las tantas tías políticas que tengo, porque de verdad mi familia es grande. Pero una tarde de abril del 2009, cuando estaba en casa de la tía Laura bordando un mantel, mis primos me contaron la verdad. Verdad que les relataré a ustedes y que desata muchas situaciones terroríficas que la familia ha padecido desde entonces. En el 65, cuando mi abuela tenía 14 años y las mellizas 12, mi bisabuela tenía un taller de costura donde arreglaba ropa y hacía vestidos por encargo. Mi abuela la asistía y cosía gran parte del trabajo en la máquina. Las mellizas hacían el bordado a mano, y así la bisabuela podía atender la casa, a sus demás hijos y a su esposo. Sin embargo, la tía Laura cuenta que mi abuela empezó a coser de noche, a la luz de las velas, yéndose a dormir más tarde cada día. Hasta que una noche pasadas las 3 de la mañana, la tía Laura dice que vio a la abuela hablando con un hombre alto, de más de 2 metros, con el cabello peinado hacia atrás, zapatos de charol y un gabán negro que le rozaba los tobillos. El hombre llevaba un bastón de empuñadura de plata y un sombrero de copa en la mano, como los hombres de las películas que a veces iban a ver al Teatro Rex. La tía Laura salió y se acercó sigilosamente hasta esconderse debajo de la mesa de la cocina y dice que escuchó a la abuela decirle al hombre que ella firmaría con gusto el contrato. El hombre alto y blanco tomó la mano de la abuela y con una de sus garras, porque entonces la tía Laura se dio cuenta que el hombre en vez de manos tenía una especie de garras como de ave rapaz, le cortó el centro de la mano y pasó su lengua larga y serpenteante por el centro de la herida. La tía Laura, del susto y el asombro, se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. Entonces el hombre y la abuela voltearon a verla. Aunque ella se metió enseguida debajo del mantel, dice que aquel hombre sabía que ella estaba allí porque le pesaba la mirada de él en la espalda. Entonces escuchó a aquel hombre despedirse y sintió los pasos de él y su hermana en la hierba de la terraza. Ahí aprovechó y corrió hasta meterse en la cama junto a su hermana. Fingió dormirse, pero sintió los pasos de su hermana acercarse por el pasillo hasta su cuarto, y luego sintió la brisa al correrse la cortina de la entrada. Quiso rezar, pero en ese momento se le olvidaron todas las oraciones que le enseñó el catequista, y si trataba de mencionar a Dios la lengua se le hacía un nudo y se hundía en su garganta. Su hermana, mi abuela, caminó hasta su cama y se acercó mucho a la cara de la tía Laura, que dice que sentía su aliento tibio en la cara mientras ella trataba de rezarle a cualquiera de sus santos. «Sé que estás despierta, pequeña tonta, sé que nos viste. Si abres la bocota te mataré», le dijo mi abuela en un tono muy grave y gutural para la garganta de una niña de 14 años. Con los días, la tía Laura se fue engañando con la idea de que quizás solo tuvo una pesadilla. Así que una tarde,
Mientras bordaba el cuello de una camisa, quiso conversar sobre ese sueño con su mamá. Pero se dio cuenta de que antes de que siquiera lo mencionara, sintió el peso de una mirada desde el centro de la sala. Cuando viró hacia allá, vio a mi abuela haciéndole una seña de no con el dedo índice, mientras remedaba el tic-tac del reloj con la boca. Dice que los ojos de la abuela no eran los ojos café claros que yo heredé de ella, sino unas esferas brillantes que parecían los ojos de un gato en la noche cuando le pega la luz por un instante. Desde entonces, la abuela se encargó de mantener a su hermana callada, asustándola con esas miradas demoníacas, riéndose en la madrugada mientras cosía o acercándose a su oído, para decirle cosas desagradables y espantosas para una niña de 12 años. La tía Laura se fue con su hermana melliza a Venezuela con un familiar ese mismo año, y desde entonces nunca más tuvo contacto con mi abuela. 2 años pasaron. Ella se casó con mi abuelo en la capilla comunitaria del barrio. En la foto de bodas mi abuela sale con la cara hinchada, como si tuviera una reacción alérgica a algo. La bisabuela pasó la noche de bodas haciéndole baños de hojas de matarratón y echándole fécula de maíz y alcanfor para la picazón. Ese día llegó de nuevo el hombre del gabán y el sombrero de copa. Se sentó en la mesa donde bebía el recién casado con su suegro y cuñados. Para nadie fue extraño que ese hombre con dichas características se sentara en la mesa si traía una botella de whisky, algo muy difícil de conseguir en ese tiempo aquí. Los borrachos acogieron al invitado que luego de unas copas pidió permiso para usar el baño. Los borrachos le señalaron una palmera cocotera al final del patio. El hombre entró y en el segundo cuarto vio a la acongojada novia que padecía alergia al agua bendita. Se acercó, le dijo algo al oído y siguió de largo hasta la palmera que le habían señalado en el patio. Sin embargo, cuando mi bisabuelo y uno de sus yernos iban camino al patio, vieron que el hombre que hacía momentos estaba en su mesa era tan alto como la palma cocotera de 10 metros, y que sus manos caían al costado de su cuerpo como garras de gavilán. Y que a medida que iba entrando a la terraza y la entrada de la casa, iba tomando la estatura y contextura promedio de un hombre adulto. El hombre pasó por el lado de mi abuelo y su compadre, se despidió y siguió su camino hasta perderse en el arroyo que pasaba frente a la casa, donde no llegaba la luz de las lámparas. El diablo, el mismísimo demonio, decía mi abuelo a los demás borrachos mientras regresaba pálido a la mesa. A todos se les fue la borrachera y se pusieron a rezar el rosario con la suegra, que tampoco tenía dudas sobre quién había visitado su casa esa noche. Mi mamá nació 8 meses después del matrimonio. Con los años nacieron 5 hijos más. Hasta que, 2 años antes de que yo naciera, mi abuela llevaba a término su último embarazo y el de más riesgo porque esperaba gemelos. Mi mamá vivía en Bogotá con la bisabuela y una parte de sus hermanos estaba en Venezuela con una de sus tías. Una madrugada de octubre, la abuela tiene contracciones 12 semanas antes de la fecha aproximada de parto. Mi mamá regresa de Bogotá en el primer vuelo que consigue y se pone frente a la situación, frente a la casa y paga los gastos del hospital. Sin embargo, un médico le llama para decirle que ningún gemelo sobrevivió. Los vecinos se solidarizaron mucho con la pérdida de mi abuela. Me cuentan que recogieron dinero y ayudaron a mi mamá a vender todas las cosas que los bebés para poder pagar los gastos de la funeraria. Mi abuela permaneció encerrada, a la sombra y amparo de los buenos vecinos que la rodeaban. Sin embargo, la vecina más cercana, la que bañaba y alistaba a los niños para la escuela, no apareció nunca por la casa. Mi mamá y un tío fueron a la casa de ella a investigar, a preguntar si se encontraba bien, si no le había pasado nada. Se encontraron con un portazo en la cara y que les vaciaran un cubetazo de agua bendecida encima. Aunque el abuelo, mi mamá y mi tío insistían en hablar con la vecina para saber si se había ofendido de alguna manera o no, nunca encontraron respuesta. Cuando yo viví en la casa de la abuela con mis papás un tiempo, siempre nos tenían prohibido hablarle a la Marimonda, el apodo que la abuela le tenía a la vecina de la casa de atrás. La misma vecina que un día fue su amiga, y de un momento a otro puso mucho entre ellas, tanto así que subió las paredes de su propiedad y le puso cerca electrificada. Si una pelota caía en el patio de ella, era una perdida. Un día mi primo Nicolás me tiró mi Barbie bailarina del otro lado de la cerca.
No le dije nada a nadie y salí así a la casa de la vecina. La señora muy amablemente me dejó pasar a buscar mi muñeca. Noté que su casa tenía muchas velas y muchos adornos católicos, así como santitos y estatuitas de ángeles por todo el corredor. En el patio tenía una Virgen del Carmen, un divino niño y un altar de San Benito. Sobre ese altar cayó mi muñeca. La levanté y vi que en tinta lapicera blanca sobre una cartulina estaba escrito el Salmo 99. No le di mayor importancia, así que tomé mi muñeca y me fui a casa. Al llegar, mi abuela sabía que yo había ido a la casa de su vecina, así que me dio una revolcada con un fajón de mi abuelo por desobedecerla. A medida que me golpeaba y hablaba en sílabas, como la mayoría de las mamás, su voz se hacía gruesa y gutural hasta que casi parecía la voz en off de un vocalista en un concierto de heavy metal. Luego entendí por qué esa vecina tenía su casa repleta de ídolos religiosos y había sacado, vetado y aborrecido a mi abuela por lo que hizo, por darle sus bebés al diablo para recibir un dinero. Y es que según me contó esa misma vecina, esa noche ella sentía la voz de mi abuela murmurando a través de la cerca. Como la cerca era de caña y barro, por un agujero de tantos logró ver a mi abuela hablando con el hombre del gabán negro, que pedía un precio por un favor. Entonces vio como mi abuela, con una cara repleta de maldad, tomó la mano del hombre y la posó sobre su vientre, y le dijo que no le iba a dar un alma sino dos. La vecina, al igual que mi abuelo antes de perder la cordura, decían que ese era el diablo, y que cada vez que aparecía era porque necesitaba algo de mi abuela. Después de la muerte de los gemelos, a mi abuela le desembolsaron una suma millonaria a raíz de un accidente de tránsito que tuvo en la ciudad de Caracas. Para entonces no volvieron a ver al hombre del gabán rondando la casa, hasta el día que mi abuelo tuvo el accidente que lo dejó casi como un vegetal. Cuando yo nací, ese mismo día de julio del 92, hasta Bogotá llegó un fax desde Caracas donde le avisaban a mi mamá que mi abuela, 3 de mis tíos y mi abuelo habían tenido un accidente de tránsito. Mi mamá permanecía en cama, parturienta y adolorida, sumando la gran tristeza de la noticia que recibía. No podía moverse, menos la bisabuela que ya era bastante anciana. Así que llamó a una de las mellas, a Sandra. Sandra vivía en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, así que pudo ir hasta Caracas. A las 6 de la tarde entró una llamada de larga distancia. Era mi abuela avisándole a mi mamá que estaba bien, que sus hermanos también, pero que mi abuelo estaba en coma, que estaban en el centro comiendo algo y un carro de los carabineros se salió del carril llevándoselos a los 5 por delante. La llamada se cortó. A las 2 horas recibieron otro fax desde Caracas donde estaba detallada la historia clínica de todos. Mi abuela se había fracturado un brazo, uno de mis tíos la pierna en 3 pedazos, y a mi abuelo se le habían destrozado 2 vértebras. Mi mamá no tuvo más que resignarse a esperar noticias. Sin embargo, a la tía Sandra le dijo un paramédico que con la abuela siempre estuvo un hombre vestido con un gabán negro. La tía Sandra sabía a la perfección quién era. Así que llamó a una hermana de mi abuelo en Barranquilla y le contó quién era ese hombre y por qué venía. La familia de mi abuelo es indígena y su hermana Yolanda era la matrona de su caserío. Yolanda viajó hasta Caracas y en el camino recogió protecciones y amuletos, incluso un escapulario católico que había sido bendecido por el mismo arzobispo. Contra todo pronóstico llegó a Caracas, se hizo cargo del abuelo, y por información del cuerpo de enfermeras, nunca en los 2 meses que duró su recuperación, se movió del cuarto del enfermo. Durante ese tiempo la abuela no entró a ver a su esposo, porque no soportaba verlo mal. Era una mentira grande, más que su maldad. No lograba entrar por las hierbas, esencias y amuletos que la tía Sandra tenía para la protección de su hermano. El abuelo sobrevivió y 6 meses después estaba de nuevo manejando tráileres por toda Suramérica. La abuela sanó, al igual que mis tíos. Volvieron a casa, en Colombia, y siguieron su vida normal. Antes de cumplirse el año del accidente, mi abuela ganó una indemnización por los daños permanentes que causó el accidente. Mi mamá dice que no sabe cuánto dinero era, pero que el día que fueron a cambiar el cheque en bolívares por pesos, la cajera les dijo que era mejor una transferencia electrónica porque el dinero no era posible cargarlo entre 2 personas. La abuela accedió. Mi mamá no sabe cuánto dinero era exactamente, pero había muchos ceros a la izquierda.
Mi mamá y sus hermanos pensaron que la abuela compartiría algo con ellos, pero no. Lo gastó en lujos. Los últimos electrodomésticos, un carro último modelo, un computador, contratar internet, teléfono, etc. En menos de 10 meses, esa suma tan exorbitante pasó a ser solo unos cuantos millones. Un día cualquiera la abuela visitó una joyería prestigiosa, compró cadenas, pulseras, muchas prendas de oro y las trajo a casa. Esa noche llegó el hombre del gabán negro y se las llevó. La tía Laura sabía que ese dinero se había esfumado rápido porque era otra artimaña del demonio, pero no sabía, como yo supe 25 años después, que era el precio de las almas de sus sobrinos no nacidos. Todavía no lo sabe. Pasaron los años y yo fui creciendo. Tuve hermanos, primos y nos hicimos un ejército de niños que adoraba reunirse en la casona de la abuela a jugar entre todos. Pero en esa casa pasaban las cosas más extrañas y escalofriantes. A veces éramos más de 20 niños corriendo por la casa, jugando en el patio, subiéndonos en los árboles, haciendo correr a las gallinas. Pero de repente escuchábamos voces salir de las paredes, de los árboles, de los callejones como si la casa estuviera repleta de personas adultas, cuando solo estaba la abuela y sus 5 hijos adentro en silencio. Más que voces aleatorias por la casa, sonaban como lamentos. Yo vivía con mis papás en uno de los apartaestudios que tenía la casa. Mis papás, mi hermano y mi hermanita recién nacida. Mi papá era el papá más orgulloso, siempre dedicado a nosotros sobre todas las cosas, amoroso, comprensivo, detallista. Mi abuela por alguna razón sentía envidia de la relación de mi papá con nosotros, envidia del matrimonio de su hija. Y es que, a pesar de que esa casa siempre fue oscura, el cuarto donde vivíamos con mis papás era muy luminoso y vibrante. Mi mamá siempre decía que sentía a Dios llenando cada lugar de su pequeño hogar, y de verdad recuerdo que era una sensación de paz y regocijo enorme. Disfrutaba mucho estar ahí, aunque fuera chiquito y apretado, pero olía a limpio y se sentía fresco, agradable. El resto de la casa no era así. Era oscura, calurosa y con un olor penetrante, como el alquitrán. La excusa de la abuela era que ese olor lo traía el abuelo en la ropa porque su trabajo consistía principalmente en transportar químicos peligrosos. Mi mamá nos educaba en casa. En ese momento la educación pública era costosa y difícil de acceder. Sin embargo, le pidió a mi abuela que nos enseñara las tablas de multiplicar. Lo que mi mamá no sabía era que la abuela aprovechaba el tiempo de las tutorías para hablarnos mal de mi papá. A mí me decía cosas como que mi papá no me quería porque me fabricaba los juguetes y no me los compraba nuevos como a mis tíos. Me decía que a mi medio hermana la quería más que a nosotros porque ella era blanca como él, y nosotros, mis hermanitos y yo, éramos morenos como mi mamá y además nos parecíamos a ella y no a mi papá. Un día me dijo que mi papá no era mi papá sino el policía que estaba con mi mamá en un álbum de fotos del colegio. Yo vivía confundida porque por un lado mi mamá me decía que era afortunada de tener un papá como el que tenía, un hombre honrado, sin vicios, y mi abuela me decía que los mejores papás eran mis tíos que consumían drogas, alcohol, etc. Pero que sí tenían para comprar una Barbie nueva a mis primas y no una de segunda mano o de imitación como mi papá a mí. Por fin mi mamá me encontró escuela. Pasé el examen de admisión con honores y me colocaron en 3er año, aunque había aplicado para primero. A los 3 meses de estar en la escuela recibí una beca que cubría el 100% de mis gastos escolares, incluidos mis útiles escolares. El día que llegaban los paquetes con mercado para mí, mi mamá me decía que compartiera las golosinas con los demás primos que vivían en la casa. A mi abuela eso no le gustaba. Me hacía comentarios sobre que ella tenía dinero y joyas porque no compartía con nadie. Yo no entendía, apenas tenía 8 años en ese entonces. Mi papá consiguió empleo permanente, así que alquiló una casa entera para la familia. Mi mamá me dijo que tendría mi propio cuarto. El día que nos mudamos, lo hicimos de noche en el bus de un vecino buena gente. Mi abuelo y mis tíos de 14 y 15 años nos ayudaron. Cuando iba entrando a la casa a alcanzar la pañalera de mi hermanita, vi a mi abuela hablando con el hombre del gabán. Esa fue la primera vez que lo vi y lo recuerdo como una fotografía en mi memoria. Salí viendo hacia atrás y mi mamá me preguntó con dulzura si me pasaba algo. Le dije que en el patio había un señor hablando con la abuela. No era raro porque el patio tenía una salida a la calle.
pero que ese señor debía tener mucho calor porque estaba arropado hasta los tobillos. Mi mamá miró a mi abuelo. Mi abuelo miró hacia la casa y entró. El abuelo salió de la casa asintiendo con la cabeza a mi mamá. Ella se persignó y me dijo que subiera a la motocicleta con mi papá, que ella iba en el bus con mi hermanita. Llegamos a la nueva casa. Era bastante fea. No tenía pintura ni pisos. El baño era de madera y estaba en el patio, como los de las películas de vaqueros. Dentro de la casa había una regadera pequeña de cemento y nada más. Pero el patio era enorme y tenía una alberca grandísima. Acá en Colombia conocemos la alberca como un depósito artificial de muros de concreto para almacenar agua para el baño, el riego, etc. Mi papá me dijo que en la mañana me ayudaba a llenarla para que pudiera entrar a chapotear con mi hermano. Esa noche mi mamá colocó los colchones sobre bolsas de basura y cartón. Dormimos todos en el suelo. La casa era tan amplia y fresca que no hubo necesidad de prender ventiladores. Caí profundamente al lado de mi hermano y de pronto escuché a mi mamá gritar. Había tenido una pesadilla y mi papá la consolaba. Fui al grifo y traje agua para ella. Arrullé a mi hermanita pequeña mientras mi papá consolaba a mi madre, que no podía dejar de llorar. Por fin mi papá logró dormirla y puso a su lado a la bebé. Mi hermano y yo volvimos a dormir. Por la mañana papá cumplió su promesa y lavó la alberca con nosotros. Luego la llenó y nos dijo que armáramos nuestro cuarto y podríamos bañarnos entonces. Hicimos los quehaceres con entusiasmo. Antes de mediodía ya estaba todo en su lugar y mamá podía dedicarse a hacer el almuerzo mientras papá terminaba de asegurar algunas cosas. Mi hermano y yo nos metimos a la alberca. Chapoteábamos, reíamos y jugábamos. De pronto él me preguntó si la abuela también me hablaba mal de papá. Yo asentí sin hablar. Mi mamá nos observaba. Se dio cuenta y nos sacó palabra a palabra lo que mi abuela nos decía. Tomó a mi hermanita a la carriola y se fue. Lo más seguro es que mi mamá le hubiera hecho un reclamo a la abuela, porque cuando papá llegó de trabajar le dijo que no quería ver más a la abuela cerca de nosotros. Una semana después de vivir en el nuevo barrio, mi mamá empezó a sentirse mal. Tenía mucho dolor de estómago y se veía de un color muy grisáceo, en comparación con su color moreno. Empezó a vomitar una espuma blanca y espesa. Mi papá no tuvo más que llevarnos a la casa de la abuela para poder llevar a mi mamá al médico. La abuela nos recibió. Yo no soltaba a la bebé de mis brazos, para nada, y parecía que ella tampoco quería bajarse. Mi hermano permanecía junto a mí. La abuela nos veía del otro lado de la sala, con sus uñas puntiagudas de esmalte rojo tintineando en la madera de la mesa del teléfono. Y sin más, nos dijo que la íbamos a pagar. Mi papá volvió tarde esa noche. Nos recogió y fuimos a casa. Me dijo que mi mamá tendría que pasar mucho tiempo en el hospital y que por eso él debía mandarme donde mi abuela paterna. Mi abuela paterna vivía en un pueblo olvidado por Dios, pero cualquier cosa era mejor que estar con mi abuela materna. Mi mamá tenía una septicemia porque se le reventó el apéndice. Nadie podría cuidarnos más que la abuela paterna, que al día siguiente en la mañana nos esperaba en el terminal. Fueron muchas horas por tierra, luego 2 horas en una canoa sobre el río Magdalena para llegar a estar en medio de la nada, pero en la seguridad de estar lejos de nuestra abuela malvada. La abuela paterna sabía lo peligrosa que era la materna. Antes de recogernos fue al hospital y se aseguró, como lo hizo la hermana de mi abuelo cuando él cayó en cama, de que nada maligno y demoníaco atacara a su nuera en el hospital. Pasaron 2 semanas y volvimos a casa con nuestra mamá. Ella se veía como siempre, con su sonrisa de dentadura blanca y abierta radiante, con su cabello largo y negro sedoso, y sus ojos color miel con la chispa alegre y esperanzadora de siempre. Sentimos que era un nuevo comienzo. Mi hermano y yo hasta nos olvidamos de la abuela malvada y su amenaza. Hasta que al caer la noche ella llegó en su automóvil nuevo, con el hombre del gabán sentado en la silla del copiloto. Le dijo a mi papá que iba a ver a su hija. Mi papá le permitió seguir. Cuando pasó por delante de mi hermano y yo nos miró con odio y siguió directo hacia la última habitación de la casa donde estaba mi mamá con mi hermanita. En menos de 2 minutos volvió, con la mirada puesta en el auto y su acompañante. Nos sobó el cabello a ambos y con esa voz gutural y gruesa que me hace temblar de recordarla nos dijo: «Hasta pronto, mis niños». Mi hermano me miró con las lágrimas a punto de brotar del miedo.
Yo también sentía miedo, pero si yo me quebraba no le podría dar consuelo a mi hermanito. Y si algo yo tenía claro era mi papel de hermana mayor. La bebé lloró y mi mamá nos llamó a su cuarto. Acudimos en silencio y con prisa. Le alcancé el biberón. Nos pidió que trajéramos nuestras cosas, que todos íbamos a dormir en la misma habitación esa noche. Le pregunté por qué. Ella solo me dijo que nos extrañaba con el alma y no quería separarse ni un instante de nosotros. Le creí. Dormimos varias noches con mi mamá, hasta que por decisión propia volvimos a nuestro cuarto. Vivimos desde entonces relativos años de paz, mejorando nuestra condición económica poco a poco. Yo terminé la escuela, conseguí una beca en una buena universidad, y la abuela solo era una visita obligatoria al año, que mamá sabía arreglar para llegar por mero acto de protocolo y marcharse. Para mí los recuerdos, las historias y la imagen de la abuela eran como un relato de ficción de la mente de una niña menor de 10 años. Así que aprendí a hacer la vida con una abuela que me inspiraba terror, pero que podía tolerar sabiamente. Pero mi prima hermana Saudit quedó embarazada de un muchacho de su escuela. Su mamá pensó que la abuela podría darle una mano con eso, pero no contó con que la abuela apoyaría la idea de mi prima de abortar. Así que esta horrible mujer se puso manos a la obra y alistó todo para llevar a cabo su cometido. Saudit cuenta que la abuela le puso un pañal y le exigió beber un té con un olor espantoso, y que cuando ella empezó a sangrar la abuela la vigiló hasta que le entregó el pañal con su contenido. Sabrá Dios qué hizo con eso. Las fechorías de la abuela no terminaron ahí. Su hijo menor ya andaba en malos pasos cuando se supo que consumía drogas. Mi mamá y la tía Yolanda iban a internarlo en un centro de rehabilitación juvenil, pero la abuela se opuso rotundamente. Después mi mamá supo que la abuela misma le daba dinero para el consumo de drogas y alcohol. Le dieron parte a la policía de infancia, pero bastaron unos cuantos pesos por debajo de la mesa para que no hicieran ningún reporte al departamento de niños y familia. Todo empezó a irse abajo. Mis primos y tíos tomaban el mal camino guiados descaradamente por la abuela, que patrocinaba y pagaba sus caprichos. Con mi hermano intento hacer lo mismo, pero mi mamá y mi papá actuaron a tiempo. Me entregaron su custodia y lo mandaron a vivir a Bogotá conmigo. Sin embargo, seguí descubriendo botellas de alcohol, cigarrillos y narcóticos en mi casa. Volví con él al norte, para que mis padres pudieran internarlo en una escuela militar. Así lo hicieron, pero recibieron la noticia de que la abuela le enviaba dinero entre las cartas que semanalmente recibía de la familia. Mi mamá fue a hacerle el reclamo. Yo la acompañé, pero la abuela solo se reía y se mofaba de la tristeza de mi mamá. Decidimos irnos todos a la capital. Recibimos la sorpresa de que el abuelo le pedía a mi mamá que lo dejara ir con nosotros. Ya el abuelo recibía una pensión por sus años de servicio como conductor de tráileres, y al igual que nosotros necesitaba escapar de ese infierno. El abuelo no pudo marcharse con nosotros. Sufrió un accidente al intentar bajar cocos de las palmeras. Sufrió paraplegia a raíz de la caída. Tuvo que recibir 3 cirugías, y después de la última se aceleró su Alzheimer, y ahora no puede ni comer solo. Mi mamá se fue con nosotros en medio de una profunda tristeza, desde el día que me enteré que ella intentó envenenar a mi hermano con sus vicios. Para mí no existe. Cuentan que en la casa de la abuela se caen las cosas de su sitio, rasgan las paredes, algunos objetos flotan y no crecen las plantas. La última vez que apareció el hombre del gabán, durante una tormenta. Escucharon a la abuela discutir con él en el patio, y ese mismo día tuvo una isquemia que la hizo perder el habla y la movilidad del lado derecho de su cuerpo. Mi mamá y sus hermanas tratan de salvar su alma desde entonces. Han bendecido la casa en muchas ocasiones y han pedido a un sacerdote, pastor o cualquier líder religioso que traiga, bendiga y unte a la abuela. Cuando le dan un lápiz para que escriba algo, lo único que hace es maldecir a sus hijos. A ella nunca le faltó el dinero, pero siempre vivió en las tinieblas.